hablar un poquito de esto que ya habíamos visto antes y que quiero resaltar algunas cosas. Con respecto al trabajo de... Y entender un poquito lo que es el trabajo en equipo, pero entendiendo también que todo es consecuencia. O sea, todo esto no existiese si la gente no se relaciona. Entonces, muchas veces el éxito de nuestra relación, de nuestros relacionamientos, o sea, somos seres sociales, nadie fue creado para vivir como el hospital. Algunos quisieran no hablar con nadie, no hablar con nadie, no. Pero yo creo que no lo haríamos mucho, entonces, porque somos seres sociales. Al final, estamos con gente y trabajamos para la gente. Entonces, y eso quiere decir que nosotros estamos lidiando constantemente con nuestro relacionamiento. Nos relacionamos con todo, o sea, nos relacionamos de forma sentimental, laboral, familiar, etc. Y cuando no sabemos lidiar con las diferencias, pues esto nos puede dañar, nos puede herir, cuántos de nosotros hemos sido entristecidos, con mucha gente dañada justamente por relacionamientos tan conflictivos, etc. ¿Quiere esto? ¿Quiere esto? ¿Quiere que te pase la reacción? ¿También pasa? Se lo pones ahí. Sí. Pero la tienes que poner preocupada, como decía la El viaje pasado perdí muchísimo, la visión de la gente. Sé que estaba en el aeropuerto, después sé que ya no estaba, y se fue todo lo que se veía. Ahora, con esa plaza. Con la del centro. Con el centro para está bien. Ok, entonces decíamos que cuando olvidamos las diferencias, esto puede dañar, entristecer, son las consecuencias de no saber lidiar con relacionamientos. Pero hay ingredientes para relacionamientos saludables, que es aprender a envolverse, tener disposición a exponerse muchas veces, ¿no? De una forma sana, saludable, ser transparentes, ser sinceros, ¿no? Hay mucha gente que hace viviendas para conversar, para hablar, ¿no? Yo pienso que toda acción, todo problema siempre a través de una conversa, aprender a conversar es un arte, conversar es un arte. Porque él tiene diferentes niveles y hay un nivel de discusión en el cual nosotros siempre caemos, hay un nivel de tratar de convencer, eso no es conversa, eso es discusión. Porque no, pero yo estoy conversando, no estoy tratando de convencer, y eso ya es un nivel competitivo, ¿no? Y el conversar, el saber conversar, no tiene que tener competitividad. Tiene que ser algo así relax, ¿no? Agradable, etc. Que pueda llevar a la gente a sentirse segura y a poder expresarse, a abrirse, etc. Perdón, que la palabra envolvimiento no la relación. Envolvimiento, sí, es un portugués. Sí, envolverse. Involucrarse. Esa es la palabra. Involucrarse. Aprender a involucrarse. Más o menos. Ahora, nuestros relacionamientos nos llevan a tener comportamientos diferenciados. Todos sabemos que tenemos parte de un temperamento, pero aquí estoy hablando de comportamiento. ¿Okay? Dentro de un equipo de trabajo, dentro de un relacionamiento de trabajo, ya más laboral, pues encontramos comportamientos como gente más analítica, más racional, gente con la capacidad de liderazgo, más líder, más líder, gente más amigable, ¿no? Aquellos que quieren la paz mundial, que no ven conflictos, ¿no? Como la reina de belleza, no quieren la paz mundial.
es más expresiva, que está a flor de sus emociones, y vamos, y un día siente y el otro día ya no siente nada. Entonces, siempre encontramos dentro de un equipo gente en diferentes niveles, ¿no? El problema no está en la gente, el problema está en cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo es que nosotros podemos relacionarnos de una forma efectiva. Generalmente los conflictos siempre suceden, los conflictos siempre suceden en los conflictos siempre suceden aquí, en los extremos. Estos de aquí, pues, son compinchos, archos, porque más o menos, ¿no? Uno es frío, el otro es ahí se retrasó. Esto de aquí también, esto va a ser fiesta todo el tiempo, etc. Pero este con este, o sea, las perspectivas son diferentes. Entonces, me quiero analizar, porque analizar no, pero hay algunas características quizás que identifiquen una persona que usted conoce, o usted, no sabe, ¿no? De cómo esa persona se ve, cómo esa persona, qué características esa persona tiene y cómo se ve. Por ejemplo, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se comporta cada uno? El líder. ¿Qué es el líder? ¿Cómo se comporta? Generalmente, su palabra clave son acciones. Él quiere tener acción, ¿no? Él habla y él controla las situaciones, tiene que controlarlas, ¿no? Él adora acción, o sea, es quien acaba las tareas, ¿no? Él controla emociones muchas veces y sentimientos, porque no nadie puede verlo así, tiene que estar control, etc. Le gusta planificar, pone planes en práctica, son características de la personalidad. Tiene una personalidad fuerte, ¿no? Vive preguntándose a veces cómo puedo ser más eficiente, siempre está buscando mejorar, prepararse, potencializarse, ¿no? Y luego una pregunta, ¿cómo puedo influenciar al mundo que está a mi alrededor? Bueno, pues se pregunta generalmente. Ahora, ¿cómo se comporta el expresivo? Su palabra clave es intuición, es intuitivo, ¿no? Habla y demuestra las emociones, ¿no? Se puede llorar, se ríe, es especialista en cosas sociales, todo lo que es social está ahí, ¿no? ¿Okay? Ya está identificando a alguien que está con nosotros. Sabe expresarse para recibir lo que quiere, pero por no decirlo por la hora de quiere el reconocimiento de las personas, quiere ser el número uno, le gusta en los elogios, ¿no? Quiere una vida emocionante, es un soñador, siempre sueña. Necesita que las cosas siempre estén sucediendo, o sea, que haya actividad. En la preocupación de qué estarán pensando. ¿Qué estarán pensando? El otro es el amigable. La palabra clave son relacionamientos. Eso es un excelente proyecto motor para generar redes, ¿no? La palabra clave de relacionamiento demuestra sus emociones, da sus opiniones con extremo cuidado, no es cuidadoso, no quiere entrar en conflicto, ¿no? Más suave y delicado en sus actitudes, no es agresivo, da apoyo a las personas, no le gustan las discusiones, quiere preservar la paz, la amistad es lo más importante, ¿no? Y se pregunta siempre, ¿será que me están apoyando? ¿Alguien está conmigo? Y mira, aunque esta persona es realmente agradable muchas veces, a raíz de todo eso, pueden ser acciones en el pasado. Por ejemplo, a esta persona no le gusta el confronto, ¿no? el conflicto, perdón, ¿no? Y cuando él sabe esconder muy bien las cosas, las esconde de tal forma por no cambiar su imagen, por no generar conflicto. Muchas veces la mentira es parte fuerte. No estoy diciendo de todos, eso es aliado. Estoy hablando también de otras características externas, ¿no? Entonces, solo por no crear el conflicto. Sí, a veces no, la sinceridad no lo acompaña, la transparencia a veces no lo acompaña. Entonces, porque él trata de que, por ejemplo, en relaciones a veces, por no generar el conflicto, va escondiendo cosas, escondiendo cosas. Ya cuando se descubre, pues ya no queda nada. ¿Cómo se comporta el analítico? Su palabra clave es pensamiento. No
controla tus emociones, no aparenta lo que siente, es muy técnico, muy lógico, muy racional, buscador de investigar hechos, todo tiene que ser exacto, correcto, cierto. Si no va a dar las medias, es verde, es azul. Si le mueven a la eso ya le crean conflicto. ¿No? Nada de atajos, no le gusta, es incorrecto. Le gusta tomar decisiones correctas, no importa el tiempo que lleve. Cualquier problema que pase, dice solo pensar que tiene solución. Posee autorrespeto y quiere ser respetado. Más o menos algunas características, no todas, pero no sé si usted identificó algo. ¿Sí? O ya se identificó algo. Recuerda que estamos hablando de colaboración y trabajo. ¿Cómo se ve cada uno? Por eso decíamos que cuadros opuestos tienen mayor dificultad para relacionarse. Por ejemplo, el analítico y el líder es difícil de relacionarse, ¿no? El analítico y el amigable, o el líder y el expresivo. Es difícil de que ellos entren en un relacionamiento, o sea, sí es posible, pero hay un proceso, hay cosas que hay que ceder, porque la forma como ellos se ven es muy diferente, qué perspectiva tienen. Nosotros hablamos de la perspectiva que tenemos que tener. Y aquí hay algo importante, y lo decía hoy, lo hablamos también, que nosotros estamos acostumbrados a caminar a ver las debilidades, ¿no? Y no los potenciales, la gente, las fortalezas. A veces cuando enfrentamos un problema, nosotros trabajamos un sistema en nuestros proyectos sociales, cuando hacemos un diagnóstico, ¿no? De un lugar donde vamos a generar algo, una mejora, pero nuestro diagnóstico no es un diagnóstico de problemas, como se hace normalmente, es un diagnóstico de fortaleza o de potencial. Entonces buscamos algo que pueda ser potencializado, porque creemos que cuando tú encuentras algo que puede ser potencializado, pues las debilidades ellas se menguan, no sé cómo se dice. Sí, está bien. Se minimizan. Minimizan. Se minimiza, ¿no? Entonces, igual nos ha ayudado a ver a la gente de esa forma. Yo he contado una experiencia, ¿no? De mi mamá, por ejemplo, ella fue tan paciente cuando nosotros teníamos una fiesta en el río. Y ella se enfocó en nuestras fortalezas. En esos tiempos, pues, había esa cultura empresarial en mi casa y todo. Yo decía, me acuerdo, hace muchos años, estaba de moda todo lo que era el moda de fortalezas, oportunidades de habilidad. Entonces ella hizo un fondo de cada uno de los hijos. Entonces ella dijo, bueno, estas son todo, pero el pensamiento de ella no era porque al principio ella intentaba todos los métodos y no resultaba, ¿no? Se echaba en cara, no se juzgaba, ¿no? Ella se fue al extremo, a muchos extremos, y hasta que un día le cayó la ficha y encontró la forma de cómo poder producir transformación. Entonces me enfocó, hizo eso y le dijo, no, pues aquí él tiene estas debilidades y tiene una fortaleza. Entonces, ¿cómo hago que esta fortaleza transforme estas debilidades también en fortaleza? Y en eso se enfocó. Entonces, comenzó a ver nosotros, cuando nosotros llegábamos y hacíamos extras, no, casi no sabe la palabra, no hay cosa, hacíamos extras, entonces ella inmediatamente nos recordaba las fortalezas o tenía la forma. Eso nos confrontaba. Nosotros nunca recibimos ni de mi papá. Mi papá también, yo le contaba que nos sentaba y nos hablaba y nos enfocaba, nos hacía sentir tan mal que yo le decía, por favor, pégame, no me hables, pégame. Yo prefería el castigo físico porque yo mismo me confrontaba conmigo mismo. Yo no tenía ni cuál me veía. Entonces, eso hizo con que yo comience a cambiar todas mis debilidades y yo se convierta en todo. Entonces, eso ha sido como un método que fuimos aplicando, ¿no? Pues yo he aprendido que sí, a veces por eso yo hablo mucho de perspectiva, ¿no? Porque es la forma como nosotros estamos mirando. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Cuando miramos desde afuera de nuestra perspectiva, pues es. Y el gran error hoy es que mucha gente espera que la gente sea como uno. Yo cometí ese error en la empresa. Entonces yo quería que yo pensaba que todos pensaban como yo. Y que cuando yo era algo que yo me gustaba leer, entonces yo pensaba que cuando yo leía sin hablar con ellos, ya sabía lo que yo sabía. Y les exigía. ¿No? Y era duro. Entonces yo entendí que
yo no podía exigir hasta que primero no enseñen o no nos coloquemos en el mismo nivel, etc. Bueno, todas esas cosas. Entonces, todo eso me hizo entender que no es tan lógico de entender, pero también me demoró mucho, de que nadie tenía la misma perspectiva y tenemos que aprender a ver una perspectiva diferente. ¿No? Como dice el dicho, que aprendamos a colocarnos los zapatos de otro para ver cómo se sienten antes de poder buscar. Pensar que otro sabe lo que no sabe. Así es. Nadie sabe lo que uno sabe. Ni nadie siente como uno siente, ni nadie piensa como uno piensa. Es una realidad. Entonces, y eso genera conflictos, porque nuestros conflictos a veces son esos. Tratar de convencer a la gente de lo que yo pienso, lo que yo creo, y no encontramos el punto medio para poder solucionar. Entonces, ¿cómo se ve amigable? Vamos a ver las diferencias. ¿Cómo él se ve? El amigable, él tiene una perspectiva de sí mismo, entonces él se ve como una persona colaboradora, da mucho apoyo a nosotros, siempre está dispuesto a cooperar, él siempre está diciendo, puede contar conmigo, ¿no? Él es el tipo que se compromete con 50 cosas en el día, pero solo tiene 24 horas para hacerlo, ¿no? Entonces generalmente queda mal. No, cuenta conmigo, no, yo lo hago. Respeta a los otros, siempre me ha aprendido respeto, es agradable, es simpático, ¿no? Un carisma, ¿no? O sea, la gente se enamora de él, etc. Según él, ¿no? Claro, esa es su perspectiva, él se ve así, ¿no? Agradable. Pero ¿cómo el líder lo ve? El líder lo ve que él se da de más, que no se compromete, que siempre consintiendo a los otros, que es inseguro, que nunca se decide, que es dependiente, que es complicado, que es desorganizado. Lo acabó. Ahora, ¿cómo es que el líder se ve? El líder se ve determinado, independiente, práctico, decidido, eficiente, organizado, que sabe de las cosas, que es inteligente. Él se ve así. Ahora, ¿cómo el amigable lo ve? Mandón, dominador, severo, grosero, desagradable, orgulloso, que no respeta la opinión de los demás. Estamos hablando de perspectiva. Ahora, ¿cómo se ve el analítico? Él se ve trabajador, honesto, persistente, serio, exacto, que quiere todo el mundo, que es minucioso, ¿no? Que es equilibrado, que es justo. Después, si quieren, pueden pedir esa misma. Sí, a Fátima se las pasos. Que es equilibrado, que es justo, ¿no? Estamos hablando del analítico. ¿Y cómo el expresivo lo ve? Es el otro extremo. Crítico para todo, pesado, solo da baños de agua fría en nosotros, es moralista, es preconceptuoso, es detallista, es pesimista, es desesperante. ¿Se lo imagina? Ahora, ¿cómo el expresivo se ve? Él se ve ambicioso, pero en sentido, estimulador, motivador, entusiasta, alegre, simpático, amigable, comunicativo, talentoso. Él se ve así, lógicamente puede ser así. Pero el analítico lo ve como un poquito agitado, nervioso, que no tiene autodisciplina, manipulador, egoísta, solo quiere figurar, siempre investigando, sueña demasiado. ¿Cómo lidiamos en nuestras personas? No imagina, porque en un equipo usted va a encontrar todas esas características y esas perspectivas. Entonces usted tiene la mejor intención de ser honesto, de ser justo, pero gente con esta característica nos va a ver a usted pues mandón, abusar, etc. Pero también es por la condición de la persona que lo ve. Claro, o sea, hay muchos factores que influencian en nuestra perspectiva. Por eso hablábamos de la visión, ¿de acuerdo? De la visión, del punto de inicio de la visión, ¿cuál era? El ambiente Interno. interno. Y que eso tenía mucho a ver en la forma como nosotros mirábamos para afuera. Por eso estamos hablando. Y de la forma como aprendemos visual, auditivo, sensorial. También,
Cada uno aprende de una forma diferente. Y si es hombre y es mujer, es otra cosa diferente, la percepción no. Pero lo que estoy refiriéndome aquí, en cierta forma, en esos, son características que a pesar de que nuestro interior esté bueno, siempre van a aflorar en nosotros. O sea, hay características del líder que parecen atropelladoras, pero con una intención, con un propósito específico, sirve. En la colaboración sirve. El problema es que nosotros entendamos, como yo dije, que aquello que otros tienen, pues yo no lo tengo y es necesario para un fin en común. Y que aunque no me parezca, ¿entiendes? En mi concepto, en mi forma de hacer, o sea, ¿cuál es el problema a veces de mucha gente? ¿No? Yo creo que lo haría diferente. Y con una buena intención. ¿No? Yo siempre digo esto, que usted conoce la historia de Lucifer y de Dios, no es pensado porque se reveló. Pero él tuvo la mejor intención, porque él no quería hacer nada más. O sea, él simplemente quiso hacer cosas más buenas que las que Dios hacía. O sea, él dijo, yo puedo hacer algo mejor, pero lo que me refiero es que él no quiso hacer algo porque el mal no estaba en él. Pero él pensó que podía hacer algo mejor. ¿Por qué? Porque él solo estaba en el orgullo. Él se estaba viendo solamente lo que él podía hacer y no lo que él podría hacer de forma colaborativa. Entonces, muchas veces nosotros caemos en ese error. O sea, sabemos que, pero no colaboramos para que las cosas mejoren. Si no, pues, si yo estaría en el lugar de él, pues yo lo podría hacer mejor, las cosas hubieran sido diferentes, etc. Entonces, ¿cómo nos obligamos con todo eso? ¿Cómo? Flexibilidad. Y esa palabra es una palabra bastante profunda. Yo creo que en tarea usted puede escribir en qué áreas usted necesita esa flexibilidad en su comportamiento. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que ser flexibles? ¿Sabe lo que es flexibilidad? No, pero en algo práctico. Que lo dobla, que lo cierra, que lo estira, que se acomoda, etc. Pero que no se sin chicle. Si no fuese flexible, pero si no fuese flexible, se rompería en cualquier punto. Algo flexible nunca se rompe. O sea, usted lo coloca ahí, lo acomoda, siempre está ahí. Pues con flexibilidad, claro. Flexibilidad es diferente que aguantar las cosas, ¿entiendes? O sea, porque siempre visando el propósito o el fin en común, ¿ok? Entonces hay diferentes formas de mirar. ¿Cómo el líder mide su progreso muchas veces? La persona que es líder, él va a medirse, o sea, va a medir su progreso de vida, etc. a través de resultados. ¿No? Entonces, el expresivo a través de elogios o aplausos. Que no es malo, entienda eso, o sea, son pasos, pero que no es una sola medida. O sea, no puedo pensar que porque yo tengo un elogio y no tengo resultados, ya tengo éxito. ¿Entiendes? Puede ser que la persona me aplaude en el evento, pero en el resultado final yo no muestro lo que realmente puedo mostrar. Entonces, pero son necesarios. El analítico a través de actividades, cuando hay actividades, las cosas están funcionando. Y el amigable a través de qué? Parecen las características que usted tiene para el éxito en el negocio, de resultados, que le traigan satisfacción, una combinación de cosas. Ese es el sentido. Tenemos en un trabajo de colaboración, pues tiene que haber. Entonces, ¿cómo van los razonamientos? ¿Cómo van las actividades? ¿Cómo están? ¿Qué estamos recibiendo? ¿No? Los reconocimientos, etcétera. ¿Qué resultados tenemos? ¿Okay? ¿Qué tenemos que aprender? El líder, ¿qué tiene que aprender? El expresivo, ajustar, autodisciplina en algunas cosas. El analítico, a tener un poquito de autoiniciativa. El amigable, a tener autodeterminación, que son cosas que muchas veces le faltan. Por eso que recuerda que vimos en el consejo, es un aprendizaje permanente. Uno aprendiendo del otro las cosas buenas. ¿Ok? El trabajo de equipo.
como nosotros, ¿Cuál era el último, perdón? Amigable. Amigable, autodeterminación. autodeterminación. ¿Es el trabajo de equipo o equipo, o será que el trabajo de equipo o equipo de trabajo es lo mismo? No. El equipo de trabajo y el equipo de alguien. Y un trabajo de equipo es un trabajo en conjunto, de colaboración. Equipo de trabajo son personas que trabajan en conjunto, puede ser interfuncional para llevar a cabo una tarea. A otros casos tienen a los equipos que responde a un Líder. eso es lo que llamamos un equipo de trabajo personal. En el trabajo de equipo, los roles son rotativos, hay confianza y responsabilidad grupal, son eficaces, son creativos, son solidarios. En síntesis, jugados y compromisos, son una tarea de sentados en valores contados. Podríamos decir que en un trabajo en equipo todos son líderes. Justo quiero explicarte el concepto. No, porque siempre hay alguien que, o sea, siempre hay una cabeza, básicamente, eso no sería. Lo que me refiero es que el liderazgo horizontal se da de forma funcional con el objetivo de ser cumplido. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, esa empresa tiene diferentes áreas para un producto, ese producto tecnológico necesita de gente experta en diferentes áreas. Yo soy la parte creativa, yo soy el dueño, soy el jefe, soy el dictador de la empresa. Pero si yo me pongo a programar, pues con seguridad no voy a hacer nada, porque yo no sé programar. Entonces, trabajamos por proyectos y por tiempos. En cada proyecto, alguien tiene que liderar, ¿no? Entonces, en ese caso, el líder es aquel que sabe y conoce, que puede llevar al equipo en el camino cierto. ¿Ok? ¿Me está escuchando? Sí. Un ejemplo más práctico, por ejemplo, hoy yo puedo subirme a un carro y manejar el carro que ya casi lo conozco y lo repierdo. No solo por el sentido de orientación, sino porque ya tengo muchos años viviendo, ya conozco las calles, ya conozco el carro. Pero antes yo no podía decir, si él me decía, llévame, yo le decía, no, porque no conozco. Entonces tenía que buscar a alguien que conozca el camino para que se pueda guiar, ¿no? Una de las cosas que yo más amo es dirigir, por ejemplo. Dirigir para mí me relaja. Yo paso, cuando quiero pensar, agarro mi carro, voy, 300 kilómetros, pero voy a regreso y ya tengo una idea clara. Conducir. Y en México va a ser la experiencia más difícil porque íbamos a salir por varios estados para ver el negocio, hacer un análisis y todo, y íbamos a ir de carro. Y entonces el carro era mío, era de la empresa, ¿no? Y era con otra persona que recién había entrado, ¿no? Y él era experto él había trabajado mucho conduciendo y todo eso, y él conocía en la carretera, me tocó pasarme casi 3 días en total de horas sentado con un copiloto que yo odio, estar con un copiloto, porque él sabía el camino. Y a pesar que el carro era mío, y a pesar que estaba entonces, ¿cómo funciona el liderazgo colaborativo? Pues hay momentos en que aquel que sabe va a liderar. Aquel que sabe va a guiar el camino. Tú tienes que estar dispuesto a confiar en aquel que sabe va a liderar. Pues dije que es un aprendizaje continuo. ¿Okay? Eso no quiere decir que yo deje de ser el jefe, el dueño, etc. No, porque el reconocimiento es diferente. Y además un líder colaborativo, un verdadero líder colaborativo facilita el espacio para que otros puedan desarrollarse también. Y confía en gente que puede tener mejores capacidades, que puede tener mejores cosas para llevar un fin y una meta. ¿Okay? Esto es un concepto, como el que estaba hablando, el networking, y quiero que entienda, no es la transición de networking, como mucha gente piensa. El networking es un concepto experimental todavía. ¿Nos puede decir que no puede entender que la palabra es? Netweaving significa tejedores de red. Netweaving de tejer. Tejedores de red, o sea, gente que colabora. En el sentido real es colaboradores.
Pero esto, a pesar de todo, el principio real de todo eso es la colaboración, que ella puede ser efectiva en cualquier tipo de red, ¿entiendes? El networking demuestra una red toda unida, colaborativa, que ese es el deseo, pero todavía es una utopía, todavía es un deseo, todavía se está, yo lo comencé a experimentar hace ya unos 5 años, lo conozco hace mucho tiempo, como dije, y en algunas cosas seguimos ajustando para ver si tenemos un bueno, pero no es una transformación hacia donde vamos, no sé si me está entendiendo, no estamos diciendo usted tiene que meterse en el web y dejar el network, no. Yo creo que ahorita es un ingrediente que fortalece el networking y que les ayuda a cerrar espacios que ustedes no alcanzan posiblemente. Dentro de toda la red que ustedes hacen, sea vertical o en las patas que ustedes van formando, ¿no? Verticales, hay lugares donde ustedes ya no llegan. Pues el networking permite que esos lugares donde usted no llega puedan otra vez relacionarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo de capacitación y de relacionamientos, estamos creando formas, métodos para que podamos estar con la gente. Hay lugares donde ya uno no puede estar, pero entonces hay otros que pueden suplirnos mejor que nosotros y que ni siquiera nos van a sentir. Entonces eso es más o menos el sentido de colaboración, ¿no? Para cumplir un objetivo. ¿Ok? Ahora sí, muchísimas gracias por todo este tiempo.